Bienvenidos. En esta oportunidad hablaremos sobre la función motora del aparato digestivo dentro del programa de formación Fisiología y Nutrición de la especialidad Nutrición Clínica de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Yajaira Rojas, soy nutricionista dietista. Recordemos que las funciones del aparato digestivo son la digestión y la absorción de los nutrientes. El tracto gastrointestinal desarrolla 4 actividades principales para llevar a cabo dichas funciones. La motilidad impulsa el alimento ingerido desde la boca hacia el resto, mezclando y reduciendo el tamaño del alimento. El ritmo al que el alimento es impulsado a través del tracto gastrointestinal está regulado para optimizar la duración de la digestión y la absorción. Las secreciones de las glándulas salivales, el páncreas, el hígado, añaden líquido, electrolitos, enzimas y moco al lumen del tracto gastrointestinal. Estas secreciones facilitan aún más la digestión y la absorción. Y como tercero, los alimentos ingeridos son digeridos y convertidos en moléculas absorbibles, para que posteriormente estos nutrientes, los electrolitos y el agua sean absorbidos desde el lumen intestinal hacia el torrente sanguíneo. El tubo digestivo desde el esófago al conducto anal está compuesto de 4 capas o túnicas. Cada túnica contiene un tipo de tejido dominante que efectúa funciones específicas en el proceso digestivo. Las 4 túnicas de adentro hacia afuera son la mucosa, la submucosa muscular y la serosa. En el caso de la mucosa, que reviste la luz del tubo digestivo, es la capa absortiva y secretoria principal. Está constituida por un epitelio columnar simple que se apoya en una lámina propia, una capa delgada de tejido conjuntivo areolar que contiene numerosos ganglios linfáticos, los cuales son importantes para la protección contra enfermedades infecciosas. Externa a la lámina propia se halla una delgada túnica de músculo liso conocida como muscular de la mucosa, la cual contiene pliegues pequeños en ciertas porciones del tubo digestivo. Estos pliegues aumentan varias veces el área de superficie absortiva. Estas células especializadas en formas de copa, que se denominan caliciformes, de la mucosa secretan moco a lo largo de la mayor parte del tubo digestivo. Seguidamente tenemos la submucosa. Es relativamente gruesa, una capa muy vascularizada de tejido conjuntivo que está al servicio de la mucosa. Las moléculas absorbidas que pasan a través de las células del epitelio columnar de la mucosa entran a los vasos sanguíneos y linfáticos de la submucosa. Además de vasos sanguíneos, la submucosa tiene glándulas y plexos nerviosos. El plexo submucoso, el plexo de Meissner, provee inervación a la muscular de la mucosa de los intestinos, delgado y grueso. Por su parte, la muscular, también denominada muscular externa, produce contracciones segmentarias y el movimiento peristáltico que recorre el tubo digestivo. Para esto, la muscular tiene una túnica circular interna y una túnica longitudinal externa de músculo liso. Las contracciones de estas capas mueven los alimentos a través del tubo, donde resultan pulverizados y mezclados con las enzimas digestivas. Acá se encuentra el plexo mientérico o de Auerbach, localizado entre las 2 túnicas musculares. Este suministra la inervación principal a todo el tubo digestivo. Incluye fibras y ganglios de las divisiones, tanto simpática como parasimpática, del sistema nervioso autónomo. Y la serosa, que es la capa externa completa de la pared del tubo digestivo, constituye una capa de unión y protección que consiste en tejido conjuntivo areolar cubierto con una capa de epitelio escamoso simple. El aparato digestivo está parcialmente regulado por el sistema nervioso autónomo, que tiene un componente intrínseco y otro extrínseco. En el componente extrínseco es la inervación simpática y parasimpática del tracto gastrointestinal. En el caso de la inervación parasimpática, procede el nervio vago, el 10º par craneal y el nervio pélvico. El patrón de inervación parasimpática del aparato digestivo concuerda con su función. El nervio vago inerva la porción superior del tracto gastrointestinal
y abarca el músculo estriado del esófago, la pared del estómago y el intestino delgado, así como el colon ascendente, mientras que el nervio pélvico inerva la porción inferior del tracto gastrointestinal, que comprende el músculo estriado del canal anal externo y las paredes de las porciones transversal, descendente y sigmoidea del colon. El sistema nervioso parasimpático posee fibras preganglionares largas que establecen sinapsis en los ganglios en o cerca de los órganos diana. Estos ganglios se localizan en el tracto gastrointestinal, en las paredes de los órganos, en el interior de los plexos mientéricos y submucosos. La información transmitida desde el sistema nervioso parasimpático se coordina en estos plexos y después se transmite al músculo liso y a las células endocrinas y secretoras. Las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático se dividen en colinérgicas o peptidérgicas. Las colinérgicas liberan acetilcolina como neurotransmisor y las peptidérgicas liberan péptidos. El nervio vago es un nervio mixto, con el 75% de las fibras aferentes y un 25% aferentes. Las fibras aferentes transmiten información sensitiva desde la periferia, es decir, desde los mecanorreceptores y quimiorreceptores en la pared del tracto gastrointestinal hasta el sistema nervioso central. Y las fibras eferentes transmiten información desde el sistema nervioso central hasta los tejidos diana, en la periferia, llámese músculo liso y células secretoras y endocrinas. De este modo, los mecanorreceptores y quimiorreceptores de la mucosa digestiva transmiten información aferente hasta el sistema nervioso central a través del nervio vago, que desencadenan reflejos cuya rama eferente está también en el nervio vago. Dichos reflejos, cuyas ramas aferentes y eferentes se encuentran en el nervio vago, se denominan reflejos vasovagales. Con respecto a la inervación simpática, las fibras preganglionares del sistema nervioso simpático son relativamente cortas y establecen su sinapsis en ganglios situados fuera del tracto gastrointestinal. A diferencia del sistema nervioso parasimpático, cuyas fibras preganglionares son largas y establecen sinapsis en ganglios situados en el interior de la pared del tracto gastrointestinal. En el caso de la inervación simpática, 4 ganglios simpáticos sirven al tracto gastrointestinal y son los ganglios celíacos, el mesentérico superior, el mesentérico inferior e hipogástrico. Las fibras nerviosas postganglionares, que son adrenérgicas, es decir, liberan noradrenalina, abandonan estos ganglios simpáticos y establecen sinapsis en los plexos mientérico y submucoso o inervan directamente el músculo liso y las células endocrinas y secretoras. Aproximadamente el 50% de las fibras nerviosas simpáticas son aferentes y el otro 50% son eferentes. Así, al igual que sucede con la inervación parasimpática, la información sensitiva y motora se transmiten de un lado a otro entre el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central, coordinada por los plexos submucoso y mientérico. La inervación intrínseca está dada por el sistema nervioso entérico. Este puede dirigir todas las funciones del tracto gastrointestinal, incluso en ausencia de la inervación extrínseca. Este sistema se encuentra en los ganglios de los plexos mientérico y submucoso y controla la función contráctil, secretora y endocrina del tracto gastrointestinal. Estos ganglios reciben aferencias procedentes de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático que modulan su actividad y lo podemos observar en esta imagen. Estos ganglios reciben también información sensitiva directamente desde los mecanorreceptores y desde los quimiorreceptores de la mucosa y envían información sensitiva directamente al músculo liso y las células secretoras y endocrinas. La información se transmite también entre los ganglios por medio de interneuronas. Se han identificado numerosas sustancias que corresponden a este sistema. Algunas se clasifican como neurotransmisores y otras como neuromoduladoras, es decir, que modulan la actividad de los neurotransmisores. La mayoría de las neuronas del sistema nervioso entérico
contienen más de una sustancia neuroquímica y al estimularse pueden segregar simultáneamente dos o más sustancias neurocrinas. Los péptidos gastrointestinales como hormonas y sustancias neurocrinas y paracrinas regulan las funciones del tracto gastrointestinal. Entre estas funciones destacan la contracción y relajación de la pared del músculo liso y los esfínteres, la secreción de enzimas para la digestión, la secreción de fluidos y electrolitos y los efectos tróficos de crecimiento sobre los tejidos del tracto gastrointestinal. Además, algunos péptidos gastrointestinales regulan la secreción de otros péptidos. Por ejemplo, la somatostatina inhibe la secreción de todas las hormonas gastrointestinales. Acá podemos observar los distintos neurotransmisores y neuromoduladores en el sistema nervioso entérico. La acetilcolina proviene de las neuronas colinérgicas y va a actuar a nivel de la contracción del músculo liso en la pared, la relajación de esfínteres, así como el aumento de las secreciones salivales, gástricas y pancreáticas. No menos importante el papel de la noradrenalina, quien proviene de las neuronas adrenérgicas y participa en la relajación del músculo liso en la pared, la contracción de los esfínteres y aumenta la secreción salival. Podemos también destacar el papel del neuropéptido Y, quien proviene de las neuronas de la mucosa y en el músculo liso, va a propiciar la relajación del músculo liso y disminuir la secreción intestinal. Hablemos de la clasificación de los péptidos gastrointestinales, los cuales se subdividen en hormonas, sustancias paracrinas y sustancias neurocrinas. Las hormonas son péptidos liberados desde las células endocrinas del tracto gastrointestinal. Se segregan a la circulación portal, pasan por el hígado y entran a la circulación sistémica. A continuación, esta distribuye la hormona hasta alcanzar la célula diana, que disponen de receptores para dicha hormona. Estas células pueden estar en el propio tracto gastrointestinal, como es el caso de la gastrina, que actúa sobre las células parietales del estómago para activar la secreción ácida, o en cualquier parte del organismo. Tal es el caso del péptido inhibidor gástrico, que actúa sobre las células beta del páncreas para estimular la secreción de insulina. Se han identificado 4 hormonas que son péptidos gastrointestinales: la gastrina, la colecistocinina, la secretina y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, o también denominado péptido inhibidor gástrico. En el caso de las sustancias paracrinas, estos son péptidos segregados por las células endocrinas del tracto gastrointestinal. Sin embargo, a diferencia de las hormonas, las sustancias paracrinas actúan localmente en el interior del mismo tejido que las segrega. Las sustancias paracrinas alcanzan sus células diana mediante difusión hacia distancias cortas a través del líquido intersticial, o son llevadas hasta distancias cortas en los capilares. De este modo, para que una sustancia tenga una acción paracrina en su lugar de secreción, debe estar a una distancia corta de su lugar de acción. El principal péptido gastrointestinal con una función paracrina conocida es la somatostatina, que ejerce acciones inhibidoras por todo el tracto gastrointestinal. La histamina, otra sustancia paracrina gastrointestinal, no es un péptido. Las sustancias neurocrinas son péptidos que se sintetizan en neuronas del tracto gastrointestinal y que se liberan tras un potencial de acción. Una vez liberadas, las sustancias neurocrinas se difunden a través de sinapsis y actúan sobre la célula diana. Entre las sustancias neurocrinas se encuentran la acetilcolina, la noradrenalina, el péptido intestinal vasoactivo, el péptido liberador de gastrina o bombecina, las encefalinas, el neuropéptido Y y la sustancia P. A modo de resumen, podemos ver el papel de las diferentes hormonas gastrointestinales, resaltando, por ejemplo, el papel de la gastrina al aumentar la secreción de hidrogeniones gástricos, de la colecistocinina al aumentar la secreción enzimática y de bicarbonato del páncreas, la secretina aumentando la secreción de bicarbonato tanto biliar como pancreática y disminuyendo la secreción gástrica de hidrogeniones, y el papel del péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa,
quien aumenta la secreción de la insulina desde las células beta pancreáticas y disminuye la secreción gástrica de hidrogeniones. La masticación es un proceso complejo, un compendio de actividades que resultan en patrones rítmicos de movimiento mandibulares, la manipulación de los alimentos y su trituración entre los dientes. La saliva facilita la masticación, humedece las partículas del alimento, forma el bolo alimenticio y facilita la deglución. El movimiento de la mandíbula y por lo tanto el control neuromuscular de la masticación desempeña un papel importante en la trituración de los alimentos. Se sabe que las características de los alimentos como el porcentaje de agua y grasa y la dureza influyen en el proceso masticatorio. La dureza de los alimentos se detecta durante la masticación y afecta la fuerza masticatoria, la actividad muscular mandibular y los movimientos mandibulares. Al masticar, por ejemplo, un alimento crujiente, la mandíbula se desacelera y acelera como resultado de la resistencia y la rotura de las partículas del alimento. El comportamiento característico de la rotura de los alimentos es esencial para la sensación sensorial. Los dientes son pieza clave en la disminución o en el cambio del tamaño de las partículas del alimento. Tenemos los incisivos, quienes cortan los alimentos, los caninos, quienes perforan y desgarran los alimentos. Premolares inician el proceso de trituración que luego puede ser concluido o perfeccionado con los molares. Destacamos el papel muscular en el proceso de la masticación. Tenemos el papel de los músculos temporales, quienes participan en la retracción, elevación y rotación. Los masseteros, la protusión, elevación. Los pterigoideos mediales en la protusión y en la elevación, así como también en la rotación. Y por último, el papel de los pterigoideos laterales, quienes protuyen, también participan en la depresión y en la rotación. En conjunto y sinergia, pues participan en la serie de movimientos que van a dar pie al proceso de masticación. La masticación tiene componentes tanto voluntarios como involuntarios. Al haber presencia de alimento en la boca, se generan una serie de reflejos dependientes de esa información sensitiva transmitida desde los mecanorreceptores de la boca hasta el tronco encefálico. Esto va a dirigir un patrón oscilatorio reflejo de actividad de los músculos de la masticación para iniciar este proceso. Y pues aquella masticación voluntaria que puede vencer a la masticación refleja o involuntaria en cualquier momento, porque es decisión propia del individuo pues masticar o empezar ese proceso. La deglución, por su parte, se inicia voluntariamente en la boca, pero después queda bajo un control involuntario o reflejo. La porción refleja está controlada por el centro de la deglución que está en la médula. La información sensitiva, por ejemplo, la presencia del alimento en la boca, es detectada por receptores somatosensitivos localizados cerca de la faringe. Esta información sensitiva o aferente es transportada hasta el centro de la deglución medular a través de los nervios vago y glosofaringeo. La médula coordina la información sensitiva y dirige las eferencias motoras hasta el músculo estriado de la faringe y el tercio superior del esófago. La deglución comprende varias fases, que inician con la fase oral, que es cuando el alimento es empujado por la lengua hacia atrás, hacia la faringe, y es allí donde están esta gran cantidad de receptores somatosensitivos que al activarse pues envían esa señal al centro de deglución de la médula. La fase faríngea tiene como objetivo impulsar el bolo alimenticio desde la boca a través de la faringe hasta el esófago, siguiendo una serie de pasos. Primero, que el paladar blando es traccionado hacia arriba, creando un paso estrecho para que el alimento se desplace hacia la faringe y no pueda refluir hacia la nasofaringe. 2. La epiglotis se desplaza para tapar la apertura de la laringe y ésta se desplaza hacia arriba contra la epiglotis para impedir que el alimento entre en la tráquea. El esfínter esofágico superior se relaja, permitiendo que el alimento avance desde la faringe hacia el esófago. Y en la faringe se inicia una onda peristáltica de contracción que propulsa al bolo a través del esfínter abierto.
Durante todo este proceso, la respiración ha estado parada y es durante la fase faríngea que se retoma el proceso de respiración para evitar pues ese paso del alimento a las vías respiratorias que van a propiciar pues un proceso patológico de la fase esofágica está controlada en parte por el reflejo de la deglución y en parte por el sistema nervioso entérico. Acá el alimento es propulsado a través del esófago hacia el estómago. Una vez que el bolo ha pasado a través del esfínter esofágico superior en la fase faríngea, el reflejo de la deglución cierra el esfínter, de modo que se impide el reflujo hacia la faringe. Una onda peristáltica primaria, coordinada también por el reflejo de la deglución, viaja por el esófago, impulsando el alimento a lo largo del esófago. Si la onda peristáltica primaria no vacía el esófago de alimento, se inicia una onda peristáltica secundaria, gracias a la distensión continua del esófago. La onda secundaria, determinada por el sistema nervioso entérico, comienza en el foco de la distensión y discurre en sentido descendente. La motilidad es aquel término que se refiere a la contracción y relajación de las paredes y los esfínteres del tracto gastrointestinal y que va a tener como función triturar, mezclar, fragmentar el alimento ingerido preparándolo para la digestión y la absorción y a continuación impulsarlo a lo largo del tracto gastrointestinal. Debemos resaltar algunas cosas sobre las características de este tejido contráctil gastrointestinal, y es que en su mayoría es músculo liso, salvo la porción de la faringe, el tercio superior del esófago y el esfínter anal externo, que son músculo estriado. Este músculo liso es un músculo liso unitario en el que las células están acopladas eléctricamente a través de vías de baja resistencia, denominadas uniones comunicantes. Las uniones comunicantes permiten una propagación rápida de los potenciales de acción de la célula, de una hasta la otra, para permitir una contracción rápida y coordinada. Las contracciones del músculo liso gastrointestinal pueden ser fásicas o tónicas. Las contracciones fásicas hacen referencia a aquellas contracciones periódicas seguidas de relajación. Se detectan en el esófago, en el antro gástrico y en el intestino delgado, tejidos todos estos implicados en la mezcla y propulsión, mientras que las contracciones tónicas mantienen un grado de contracción o tono constante sin periodos regulares de relajación. Se observan en la región oral, en la parte superior del estómago y en la parte inferior del esófago, la válvula ileocecal y el esfínter anal interno. Las ondas lentas son una característica exclusiva de la actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal. Las ondas lentas que podemos observar en la imagen alcanzan el umbral y dan lugar a descargas, brotes de 6 potenciales de acción en la fase de meseta. Al igual que en otros tipos de músculo, la respuesta mecánica, contracción o tensión, sucede a la respuesta eléctrica. Es decir, podemos observar que la contracción o tensión aparece ligeramente después de la descarga de los potenciales de acción. La frecuencia de las ondas lentas varía a lo largo del tracto gastrointestinal, desde 3 a 12 ondas lentas por minuto. Cada porción del tracto gastrointestinal posee una frecuencia característica. En el estómago, 3 ondas lentas por minuto. En el duodeno, el que presenta una frecuencia más elevada, 12 ondas lentas por minuto. Y esta frecuencia determina la frecuencia de los potenciales de acción. Por tanto, establece la frecuencia de las contracciones. Las ondas lentas parece que se originan en las células intersticiales de Cajal, que abundan en el plexo mientérico. En cada región del tracto gastrointestinal, las células de Cajal actúan como un marcapaso determinando la frecuencia de las ondas lentas, determinando de esta manera el ritmo al que pueden producirse y tanto los potenciales de acción como las contracciones.
La motilidad gástrica consta de 3 fases: la relajación de la región oral del estómago para recibir el bolo alimenticio desde el esófago, seguida por las contracciones para reducir el tamaño del bolo, mezclarlo con las secreciones gástricas para iniciar la digestión. Y por último, el vaciamiento gástrico, que propulsa el quimo hacia el interior del intestino delgado. El ritmo del tránsito del quimo hacia el intestino delgado está regulado hormonalmente para garantizar que haya suficiente tiempo para la digestión y la absorción de los nutrientes en el intestino. En función de su motilidad, el estómago puede subdividirse en región oral y región caudal. La región oral es proximal y contiene el fondo y la porción proximal del cuerpo. Su pared es delgada. La región caudal es distal, contiene la porción distal del cuerpo y del antro. Su pared es gruesa para producir contracciones mucho más fuertes que la región oral. Las contracciones de la región caudal mezclan el alimento y lo impulsan hacia el intestino delgado. La distensión de la porción inferior del esófago por el alimento relaja el esfínter esofágico inferior y de forma simultánea relaja la porción oral del estómago, un fenómeno denominado relajación receptiva. Este fenómeno reduce la presión, incrementa el volumen de la porción oral del estómago, el cual en su estado relajado puede almacenar hasta 1.5 litros de alimento. La relajación receptiva es un reflejo vasovagal. Y la región caudal del estómago tiene una pared muscular gruesa y provoca contracciones imprescindibles para mezclar y digerir el alimento. Las ondas de la contracción comienzan en la zona intermedia del cuerpo del estómago y se mueven en sentido distal a lo largo de la zona caudal del esófago. Son contracciones enérgicas cuya fuerza aumenta a medida que van acercándose al píloro. Las contracciones mezclan el contenido gástrico y propulsan periódicamente una porción del contenido gástrico a través del píloro hacia el duodeno. Sin embargo, gran parte del quimo no es introducido inmediatamente en el duodeno, ya que la onda de contracción también cierra el píloro. Por tanto, la mayor parte de contenido gástrico se propulsa de vuelta hacia el estómago para seguir mezclándose y reducir más el tamaño de las partículas en un proceso que se denomina retropulsión. Durante el ayuno hay contracciones gástricas periódicas, denominadas complejos mioeléctricos migratorios, cuyo mediador es la motilina. Estas contracciones se producen a intervalos de 90 minutos y su finalidad es limpiar el estómago de cualquier residuo de comidas anteriores. Después de una comida, el estómago contiene aproximadamente 1.5 litros entre sólidos, líquidos y secreciones gástricas. El vaciamiento del contenido gástrico hacia el duodeno tarda unas 3 horas. El ritmo del vaciamiento gástrico debe estar estrechamente regulado para que haya el tiempo suficiente para neutralizar el contenido gástrico de hidrogeniones en el duodeno y que haya tiempo para la digestión y absorción de los nutrientes. Los líquidos se vacían más rápidamente que los sólidos y el contenido isotónico se vacía con más rapidez que el contenido hipotónico o hipertónico. Para poder entrar en el duodeno, el tamaño de los sólidos debe reducirse hasta partículas de 1 milímetro o menos. La retropulsión en el estómago continúa hasta que las partículas sólidas son reducidas hasta el tamaño necesario. 2 factores son importantes para ralentizar o inhibir el vaciamiento gástrico. En este caso son la presencia de grasas y la presencia de iones hidrógeno en el duodeno. En el contexto de la motilidad del intestino delgado, esta tiene como finalidad mezclar el quimo con las enzimas digestivas y con las secreciones pancreáticas, exponer los nutrientes a la mucosa intestinal para la absorción y propulsar el quimo no absorbido a lo largo del intestino delgado en dirección al intestino grueso. Al igual que sucede en otros músculos lisos gastrointestinales, en el intestino delgado la frecuencia de las ondas lentas determina el ritmo con el que se producen los potenciales de acción y las contracciones. Recordemos que en el duodeno aproximadamente se dan 12 ondas por minuto. En el ilio la frecuencia de las ondas lentas es ligeramente menor, 9 ondas por minuto.
Al igual que sucede en el estómago, las contracciones denominadas complejos mioeléctricos migratorios aparecen cada 90 minutos para limpiar el intestino de cualquier residuo de quimo. Las contracciones peristálticas, por su parte, están diseñadas para propulsar el quimo a lo largo del intestino delgado en dirección al intestino grueso. Vemos en la imagen un bolo de quimo. Se produce una contracción en un punto situado proximalmente al bolo por detrás. Simultáneamente se relaja la porción del intestino situada caudalmente al bolo, o sea, enfrente, y el quimo es propulsado a continuación en dirección caudal. Se produce una onda de contracciones peristálticas en el intestino delgado en dirección descendente, repitiéndose la secuencia de las contracciones por detrás del bolo y de relajación delante de él, con lo que el bolo de quimo se desplaza hacia adelante. Los neurotransmisores que intervienen en la contracción oral son la acetilcolina y la sustancia P, mientras que los neurotransmisores que participan en la relajación son el péptido intestinal y el óxido nítrico. El material que no se ha absorbido en el intestino delgado pasa al intestino grueso. El contenido del intestino grueso son las heces, que están destinadas a la excreción. El esfínter ileocecal se contrae una vez que el contenido del intestino delgado penetra en el ciego y en el colon proximal, impidiendo un reflujo hacia el ilio. El material fecal se mueve entonces desde el ciego por el colon, en sus diferentes porciones, ascendente, transverso, descendente y sigmoide, hasta el recto y posteriormente hacia el canal anal. Acá vemos dos movimientos: las contracciones segmentarias que se producen en el ciego y en el colon proximal. Al igual que en el intestino delgado, estas contracciones tienen la finalidad de mezclar el contenido del intestino grueso. Se asocian a segmentos saculares característicos denominados austras. Y tenemos el segundo tipo de movimiento, que son los movimientos en masa, que se producen en el colon y su finalidad es mover el contenido del intestino grueso a lo largo de distancias largas, como desde el colon transverso hasta el colon sigmoideo. Los movimientos en masa se producen en cualquier punto del colon, 1 a 3 veces al día. El agua se absorbe en el colon distal, transformando el contenido fecal del colon en material semisólido e incrementando la dificultad para su desplazamiento. Un movimiento en masa final impulsa el contenido fecal hacia el recto, donde se almacena hasta que se produce la defecación. El proceso de defecación comprende la acumulación en el recto. Las heces viajan a través del intestino grueso y se almacenan en el recto. Cuando el recto se llena, se distiende y envía señales al sistema nervioso central, lo que desencadena el reflejo defecatorio. El músculo recto se contrae para expulsar las heces y posteriormente se relajan los músculos anales. Los esfínteres anales se relajan para permitir la salida de las heces, y de esta manera las heces se expulsan a través del ano. Gracias por su atención. Les invito a suscribirse a nuestro canal, a compartir y a dar like.